Millonario sorprendido por la impactante transformación de un mendigo negro y su nueva vida. Las luces rojas y verdes de la ciudad parpadeaban frenéticas, mientras un estrépito cortaba la noche. Un choque brutal, un rugido de metal retorcido y el estruendo seco de un cuerpo golpeando el pavimento. Alejandro, millonario arrogante y dueño de un imperio, se despertó mareado, con sabor a sangre en la boca y el cuerpo temblando de la nada. No estaba en su limusina, ni rodeado de lujos. Estaba tirado en un rincón oscuro de un barrio olvidado por el tiempo, donde la basura y los grafitis parecían contar historias rotas. El caos seguía a su alrededor. Voces desgarradas, perros ladrando entre la penumbra, el olor a humedad y abandono. Alejandro intentó incorporarse, pero el mundo giraba y sus piernas no respondían. De repente, apareció él, Samuel, un hombre de piel oscura, con ojos que ardían detrás de una sonrisa cansada. Ropas sucias y destrozadas, pero con un porte que hacía difícil. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras luchaba contra la humillación. Allí, bajo las farolas temblorosas, descubrió que no era solo un salvador, sino un enigma. Samuel no solo lo ayudaba a recomponerse, también parecía enfrentar en sus ojos todas las inseguridades que Alejandro había enterrado tras billetes y poder. En ese barrio hostil, donde la noche mordía con frío y el ruido de la calle era un latido constante, la barrera entre dos mundos irreconciliables comenzó a desmoronarse. El ambiente estaba cargado, chispazos de esperanza se colaban entre miradas desconfiadas y un pasado que intentaba estallar. Alejandro escuchó relatos a medias, murmullos sobre Samuel, y sintió cómo sus antiguas certezas se tambaleaban. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Cómo sobrevivía a golpes invisibles y fantasmales? La tensión crecía con cada secreto que asomaba. De pronto, voces bajas alertaron sobre la llegada de un grupo. Eran figuras sombrías, aterradoras, que venían. En ese instante, con el aire pesado y las sombras acechándolos, Alejandro y Samuel se miraron, por primera vez, sin disfraz ni orgullo. Los ojos de Samuel reflejaban una mezcla intensa de incertidumbre y desafío. Un mensaje silencioso que preguntaba si Alejandro estaría dispuesto a arriesgarlo todo. La pregunta quedó suspendida en el aire denso de la ciudad. ¿Podrá Alejandro salvar a Samuel antes de que su pasado los destruya? Un rumor sordo se extendió por la calle. Como un presagio, la noche estaba lejos de terminar, y con ella, la verdad oculta de Samuel esperaba en la siguiente esquina, lista para estallar. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. Alessandro y Samuel se miraron en ese instante, suspendido. El aire estaba cargado de expectativa. Las sombras se acercaban y el rugido del corazón de Alejandro resonaba en sus oídos. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, se estaba desmoronando frente a él. De repente, un estallido desgarrador cortó el aire. Un disparo. Todo se detuvo. Samuel se giró al instante. Su expresión se transformó de calma a miedo puro. Alejandro sintió el frío del terror recorrerle la espalda al ver cómo Samuel se lanzaba hacia él.
empujándolo al suelo justo antes de que una bala atravesara el espacio donde estaba de pie. El estruendo resonó en sus oídos. La adrenalina inyectó fuerza en sus cuerpos. Alejandro, con las manos temblorosas, intentó comprender lo que sucedía. Un grupo de hombres, armados y peligrosos, apareció de las sombras. Samuel, que había sido su salvador, ahora parecía un cordero rodeado de lobos. La necesidad de escapar ardía en el pecho de Alejandro, pero en sus venas también corría una inquietante lealtad que no podía ignorar. «¡Levántate!», rugió Samuel, su voz apenas audible sobre el griterío. «¡No hay tiempo!». Pero no solo su vida pendía de un hilo, también la de Alejandro estaba en juego. En ese momento se sintió entre dos mundos, pero por primera vez deseó pertenecer al de Samuel. Mientras el grupo se acercaba, Alejandro vislumbró algo en la mano de uno de ellos, una foto. Al acercarse a la luz, sus ojos se abrieron como platos. Era una imagen de Samuel, pero no era un mendigo. Lo que veían sus ojos era a un hombre en un traje elegante, con una sonrisa que iluminaba el mundo. De repente, todo cambió. Las certeras preguntas atravesaron la mente de Alejandro como flechas. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Por qué había decidido convertirse en un mendigo? Antes de que pudiera articular una palabra, un grito desgarrador rasgó la noche. Uno de los hombres del grupo se dio la vuelta. Con la mirada enloquecida: tú lo sabías y lo dejaste todo». La acusación resonó. Las palabras colisionaron con Alejandro como un golpe al pecho. En un instante, el misterio de Samuel se volvió un abismo insondable. ¿Qué significa eso? Alejandro alivió su alma, buscando respuestas, pero Samuel lo miraba con desesperación. Su rostro reflejaba miedo, pero también dolor, como si un mundo entero de secretos pesara en sus hombros. No solo estaba fugándose de su pasado, estaba siendo arrastrado a él. Los hombres comenzaron a acercarse más. Alejandro sentía que su respiración se aceleraba. La presión sobre su pecho era cada vez más opresiva. La revelación de Samuel, su verdadero yo, abrumaba su mente. Pero antes de poder procesar ese giro, un segundo disparo resonó en la noche y el caos se desató. Samuel se tambaleó de dolor y Alejandro se lanzó hacia él, pero un hombre del grupo le bloqueó el camino, tirándolo al suelo. «¡No!», gritó, pero la desesperación llenó su voz mientras la situación se deterioraba. Los rostros se mezclaban en la confusión. En un instante todo se detuvo. Miradas furiosas, manos temblorosas y un aire cargado de sentimientos encontrados. Alejandro gritaba, intentando seguir a Samuel, que caía al suelo. «¡Samuel, no!». Pero lo que sucedió a continuación lo dejó paralizado. Samuel, empujándose hacia atrás, se giró hacia Alejandro y con una mirada de ruego en sus ojos, exclamó: «¡Diles la verdad!». La frase se enroscó alrededor del corazón de Alejandro, con un latido monumental. ¿Qué verdad? ¿Qué era todo esto? La noche aún vibraba con amenazas, pero el verdadero peligro se ocultaba en los secretos de Samuel. La confusión continuaba, pero el destino de ambos parecía más incierto que nunca. La realidad de su mundo estaba siendo reescrita en un segundo, y las sombras no eran más que el reflejo de lo que se avecinaba. La pregunta quedó flotando, sin respuesta. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Y qué pasará cuando su pasado finalmente lo alcance? La tensión era palpable. Samuel, con la mirada fija en Alejandro, parecía cargar con un peso inigualable. La noche oscura se convirtió en un eco de sus corazones golpeando en sus pechos. «Diles la verdad», había gritado Samuel.
sus palabras resonando en el aire fresco, pesadas como balas. Alejandro empezó a entrever que la revelación de Samuel era la clave de todo. Pero justo cuando Alejandro iba a responder, un movimiento repentino hizo que su corazón se detuviera. Un hombre del grupo, con una mueca salvaje en el rostro, se giró y apuntó su arma hacia ellos. «¡No se acerquen!», ordenó, y la tensión estalló en gritos incoherentes. Samuel empujó a Alejandro al suelo, buscando cubrirlo de cualquier impacto. El segundo disparo sonó como un trueno en la noche, seguido de un grito desgarrador. Las circunstancias se tornaron caóticas. Samuel cayó al suelo, la sangre comenzando a brotar de su lado. Alejandro sintió el suelo temblar bajo él. La imagen de Samuel, su salvador, se desdibujaba con cada gota de su vida. Desesperado, Alejandro intentó arrastrarse hacia él, pero unos brazos lo levantaron del suelo, lo alejaron de la única persona que había conectado con su alma. «¡Lárgate de aquí, rico!», gruñó uno de los hombres, y en ese instante Alejandro sintió un enjuague helado recorrerle el cuerpo. En ese mundo había una línea divisoria entre su vida de privilegios y el oscuro abismo donde ahora se encontraba. Mientras luchaba por liberarse, escuchó a Samuel murmurar palabras que apenas lograba comprender. «Alejandro, escúchame, soy...», pero la dolorosa verdad de Samuel quedó atrapada en su garganta. Alejandro solo podía verlo sufrir, y en ese dolor, una revelación se encendió dentro de él. No solo se trataba de su vida, el pasado de Samuel era el de un hombre perseguido. Con esfuerzo logró girar su cuerpo hacia Samuel. Los ojos de Samuel chisporroteaban en la penumbra, llenos de una mezcla de resignación y desesperación. «¿El pasado que crees que dejé atrás no está muerto?», gritó Samuel, y con cada palabra el eco traía consigo una estela oscura de secretos. Entonces, de repente, un grito de dolor resonó y la escena se congeló. Algo había interrumpido el caos. Un destello iluminó la noche y un nuevo grupo de personas apareció de la nada. Eran mujeres, algunas llevaban juguetes rotos, otras vestían uniformes. Una de ellas, con una mirada decidida, llevó sus manos hacia Samuel. «¡Samuel, despierta! ¡No puedo creer que estés aquí!», dijo ella. Y Alejandro quedó paralizado. Aquella mujer era igual a Samuel, pero no en apariencia. Su esencia, la misma chispa de vida, ardía en sus ojos. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, el temor y la confusión arrullándose entre él. «Su hermana. Se suponía que debías protegerlo», respondió ella con voz temblorosa. «Lo encontramos después de tantos años». Alejandro sintió que todo su mundo se desbordaba. Samuel tenía una vida, un pasado, una familia. ¿Por qué no se lo había contado? Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, revelando un misterio más profundo de lo que jamás había imaginado. «Te necesito, Samuel», gritó ella, y las palabras impactaron como un rayo. Las sombras se movían, el grupo de hombres acechando cada vez más cerca. La piel de Alejandro se erizó. Las palabras de la mujer no eran solo un grito desesperado, sino románticas verdades inquietantes. Mientras el caos giraba a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que no solo Samuel debía afrontar su pasado, sino que él también. El peso de su propia vida empezó a aplastarlo. La revelación de que todo estaba entrelazado lo movió, pero más aún, el sentimiento de que Samuel nunca había sido solo un simple mendigo. La red de secretos que envolvía sus vidas se tejía más apretadamente que antes. Todo lo que había creído acerca de Samuel se escurrió entre sus manos como arena. ¿Quién era realmente? ¿Y qué otras verdades escalofriantes La respuesta se perdió en el eco de la oscuridad. La noche se cerró sobre ellos como un manto pesadísimo. Samuel, su hermana, el nuevo grupo,
los hombres que acechaban. La tormenta de revelaciones se acercaba como un relámpago en la oscuridad. Alejandro estaba atrapado en su confusión y miedo, pero algo explosivo estaba a punto de suceder. Justo cuando la hermana de Samuel se acercó, los hombres del grupo la miraron con desdén. ¿Qué haces aquí? Uno de ellos rugió, su voz rasposa como el cristal roto, pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador rasgó la noche, una mezcla de terror y desesperación. Fue el momento que cambió todo. Un destello de luz iluminó el callejón. Un coche negro, reluciente como el acechador mismo, se detuvo bruscamente justo en la esquina. La puerta trasera se abrió y una figura emergió de las sombras como un espectro. Era un hombre vestido con un traje oscuro, su rostro pálido y una sonrisa siniestra curvándose en sus labios. Sus ojos parecían dos abismos vacíos. «¿Pero qué tenemos aquí?», dijo, su voz suave como el veneno. Era un hombre que ninguno esperaba ver. Un antiguo socio de Alejandro, alguien del mundo del que había huido. Desde luego, me alegra ver que Samuel sigue bajo el radar. Hemos tenido algunas cuentas pendientes, ¿verdad? Sus palabras caían pesadas sobre el grupo. Alejandro sintió su estómago revolverse. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué ahora? Samuel se puso de pie, con gran esfuerzo, su mirada feroz al hombre. «No tengo nada que ver contigo», dijo, pero su voz tambaleaba. Alejandro sintió que el aire se volvía más espeso. La hermana de Samuel lo miró, los ojos llenos de miedo. «Debes irte», susurró. «¿Y dejar a mi amigo en manos de estos perdedores?» El hombre con el traje sonrió cruelmente, levantando un dedo. «No, Samuel, la fiesta apenas empieza». Con un movimiento rápido, el hombre sacó una pistola. El tiempo pareció detenerse. El frío de la metal se transmitió al corazón de Alejandro. «¡Samuel, cuidado!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un disparo sonó y el eco resonó en el callejón como un trueno. La cara de Samuel se llenó de horror y con una agonía palpable cayó al suelo. Pero en un giro aún más devastador, el hombre en el traje giró su arma hacia Alejandro. «No te preocupes, amigo. No eres el objetivo. Pero qué divertidos han sido estos juegos». Alejandro se quedó paralizado. La revelación explotó en su mente como un fuego artificial. No era solo la vida de Samuel que estaba en juego. Era su propia vida y la del hombre que había sido amigo. Un amigo que había vendido su alma. Todo lo que pensaba saber se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, mientras la confusión reinaba y todos se volvían hacia el hombre en el traje. Un grito resonó de entre la multitud. Era un vendedor ambulante, alguien que solía conocer a Samuel en mejores tiempos. «Él no es lo que parece, es su padre», gritó, y de repente la tierra pareció temblar bajo los pies de Alejandro. «¡No puede ser!», exclamó la hermana de Samuel, desconcertada. El hechizo de la noche se rompió. Rutinas de vida enteras se desmoronaron. Él, el mendigo, no era solo un hombre caído, era el hijo de alguien de poder, alguien que había sido obligado a vivir en las sombras. La mandíbula de Alejandro se abrió lentamente, sus pensamientos un torbellino. ¿Era cierto? ¿La historia de la vida de Samuel que había creído conocer era una fachada? En medio del caos, la atención se centró en la revelación. El pasado de Samuel era un hilo que se tejía con el de Alejandro, un oscuro secreto que había sido enterrado mucho tiempo atrás. Los hombres se acercaban y la atmósfera se electrificaba de ansiedad. Sobre el eco del país en guerra que se despertaba,
Alejandro se sintió ahogado, sus decisiones emergiendo de las escamas del dolor y la traición. «¿Samuel?», preguntó con voz temblorosa. «¿Eres tú realmente?». Pero las palabras se bloquearon. La sombra del hombre en el paraje se acercaba, y el destino de todos pendía de un hilo. Las preguntas flotaban en el aire como el humo, y la noche, lejos de terminar, seguía tejida en misterios. Dentro de la confusión, otra explosión de ruido resonó. Un grito, un nuevo disparo. Todo se oscureció. ¿Podrían todos sobrevivir lo suficiente para descifrar la verdad y enfrentar a su propio pasado? La tormenta esperaba en la oscuridad, y la revelación apenas comenzaba a brotar, dejando a Alejandro atrapado en su propio infierno. La noche se cerró sobre ellos como un manto pesadísimo. Samuel, su hermana, el nuevo grupo, los hombres que acechaban. La tormenta de revelaciones se acercaba como un relámpago en la oscuridad. Alejandro estaba atrapado en su confusión y miedo, pero algo explosivo estaba a punto de suceder. Justo cuando la hermana de Samuel se acercó, los hombres del grupo la miraron con desdén. «¿Qué haces aquí?», uno de ellos rugió, y antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador rasgó la noche, una mezcla de terror y desesperación. Fue el momento que cambió todo. Un destello de luz iluminó el callejón. Un coche negro, reluciente como el acechador mismo, se detuvo bruscamente justo en la esquina. La puerta trasera se abrió, y una figura emergió de las sombras como un espectro. Era un hombre vestido con un traje oscuro, su rostro pálido y una sonrisa siniestra curvándose en sus labios. Sus ojos parecían dos abismos vacíos. «¿Pero qué tenemos aquí?», dijo, su voz suave como el veneno. Era un hombre que ninguno esperaba ver. Un antiguo socio de Alejandro, alguien del mundo, del que había huido. «Desde luego, me alegra ver que Samuel sigue bajo el radar. Hemos tenido algunas cuentas pendientes, ¿verdad?». Sus palabras caían pesadas sobre el grupo. Alejandro sintió su estómago revolverse. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué ahora? Samuel se puso de pie, con gran esfuerzo, su mirada feroz al hombre. «No tengo nada que ver contigo», dijo, pero su voz tambaleaba. Alejandro sintió que el aire se volvía más espeso. La hermana de Samuel lo miró, los ojos llenos de miedo. «¿Temes irte?», susurró, «y dejar a mi amigo en manos de estos perdedores?». El hombre con el traje sonrió cruelmente, levantando un dedo. «No, Samuel. La fiesta apenas empieza». Con un movimiento rápido, el hombre sacó una pistola. El tiempo pareció detenerse. El frío del metal se transmitió al corazón de Alejandro. «¡Samuel, cuidado!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un disparo sonó y el eco resonó en el callejón como un trueno. La cara de Samuel se llenó de horror y, con una agonía palpable, cayó al suelo. Pero en un giro aún más devastador, el hombre en el traje giró su arma hacia Alejandro. «No te preocupes, amigo. No eres el objetivo. Pero qué divertidos han sido estos juegos». Alejandro se quedó paralizado. La revelación explotó en su mente como un fuego artificial. No era solo la vida de Samuel que estaba en juego. Era su propia vida y la del hombre que había sido amigo, un amigo que había vendido su alma. Todo lo que pensaba saber se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Mientras la confusión reinaba y todos se volvían hacia el hombre en el traje, un grito resonó de entre la multitud. Era un vendedor ambulante, alguien que solía conocer a Samuel en mejores tiempos. «Él no es lo que parece, es su padre», gritó.
Y de repente, la tierra pareció temblar bajo los pies de Alejandro. «No puede ser», exclamó la hermana de Samuel, desconcertada. El hechizo de la noche se rompió. Rutinas de vida enteras se desmoronaron. Él, el mendigo, no era solo un hombre caído. Era el hijo de alguien de poder, alguien que había sido obligado a vivir en las sombras. La mandíbula de Alejandro se abrió lentamente, sus pensamientos un torbellino. ¿Era cierto? La historia de la vida de Samuel, que había creído conocer, ¿era una fachada? En medio del caos, la atención se centró en la revelación. El pasado de Samuel era un hilo que se tejía con el de Alejandro, un oscuro secreto que había sido enterrado mucho tiempo atrás. Los hombres se acercaban y la atmósfera se electrificaba de ansiedad. Sobre el eco del país en guerra que se despertaba, Alejandro se sintió ahogado, sus decisiones emergiendo de las escamas del dolor y la traición. «¿Samuel?», preguntó con voz temblorosa. «¿Eres tú realmente?». Pero las palabras se bloquearon. La sombra del hombre en el traje se acercaba, y el destino de todos pendía de un hilo. Las preguntas flotaban en el aire como el humo, y la noche, lejos de terminar, seguía tejida en misterios. Entonces, como un trueno acariciando las sombras, un tercer disparo estalló. Fue como si el tiempo se congelara. Samuel estaba en el suelo, inmóvil, y en el mismo instante, Alejandro sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre en el traje rió, una risa fría que resonó en la oscuridad del callejón. La tensión se disparó y el caos estaba más cerca que nunca. De repente, un ruido sordo hizo que miraran hacia atrás. Un grupo de policías apareció, armados y listos para la acción. «¡Alto!», gritaron. Pero la confusión reinaba, y antes de que Alejandro pudiera asimilar lo que sucedía, otra figura emergió entre las sombras. La imagen quedó grabada en su mente. Era el padre de Samuel, un hombre que había estado perdido para el mundo, alguien que Alejandro jamás había pensado volvería a ver. «¡Váyanse de aquí! ¡No toquen a mi hijo!», gritó. Y la desesperación se reflejaba en cada una de sus palabras. Este era un cambio radical en la historia. Samuel no solo era un mendigo, sino el hijo del hombre que una vez estuvo en la cima de un imperio. La vida de ambos hombres estaba entrelazada de maneras que nunca habían imaginado. En ese instante, la realidad se tambaleaba en los cimientos. Todo lo que Alejandro había creído se desvaneció en un susurro. La adrenalina corría por sus venas. La confusión, la urgencia, el dolor. ¿Qué significaba esto para ellos? La noche estaba llena de peligros, pero la verdad estaba finalmente a punto de revelarse. ¿Sobrevivirían todos a este punto de inflexión? ¿O el destino jugaría su carta final de una manera escalofriante? La tensión era palpable mientras el padre de Samuel avanzaba. Alejandro no podía evitar sentir su corazón latir con fuerza. «¡Samuel!», murmuró, sabiendo que todo lo que había creído conocido sobre él estaba a punto de desmoronarse. Los hombres del grupo, aún amenazantes, no se movían. La tensión estaba en el aire, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. «¡Samuel, levántate!», gritó su hermana, la desesperación marcando cada palabra. El padre de Samuel se acercó, sus manos extendidas. «¡No toques a mi hijo!». Su voz era un rugido fuerte y posesivo. Pero antes de que pudieran procesar el caos, un sonido resonó, un disparo más, retumbante, y un eco de dolor atravesó la noche. Los ojos de todos se volvieron hacia el hombre en el traje oscuro. El miedo llenó el aire. Alejandro sintió que se le helaba la sangre, mientras el hombre con la pistola se reía.
¿Querías que podrías escapar de tu pasado, Samuel? ¿Creído que no regresarías jamás? Con un movimiento rápido apuntó hacia el padre. ¡No! ¡Espera!, gritó Samuel, intentando levantarse, arrastrándose aún por el suelo. El pánico iluminó su rostro, y en ese momento la verdad se desató como una tormenta. «Él no solo es tu padre, él es el que te vendió», gritó la hermana. La revelación le cayó a Alejandro como un balde de agua fría. La declaración reverberó. La traición, el dolor, todo encajaba como piezas de un rompecabezas roto. «No puede ser», murmuró Alejandro, temblando. Sus ojos se abrieron como platos, el horror surgiendo por cada válvula de su ser. «Samuel, tú». «Tenía que sobrevivir. No podía decirte», susurró Samuel, y sus palabras estaban llenas de un pesar profundo. Aún en el suelo, con su dolor expuesto, la revelación fue un trago amargo que lo desgarró aún más. «Nunca quise que esto te afectara. Nunca quise», intentó explicar, pero su mirada era la de un hombre que había perdido todo. Las miradas se entrelazaron, buscando respuestas en medio del caos. La atmósfera vibraba por la tensión. El hombre en el traje, arrogante y seguro, dijo: «El pasado siempre alcanza, Samuel, siempre». Su risa era fría, como el hielo cortante. Pero entonces, un grito agudo irrumpió desde el fondo de la calle. Un coche negro aparcado comenzó a retroceder, llevándose una figura en su interior. «¡Suelte el arma!», gritó un oficial de policía. Y de repente los hombres armados comenzaron a dispersarse, pero no sin antes lanzar una última mirada cargada de veneno a Samuel. La escena se volvió un caos. La familia separada. Las promesas hechas añicos. Alejandro se quedó en el medio, luchando por entender lo que acababa de escuchar. «No importa lo que creas», le dijo Samuel, intentando acercarse. «Debes confiar en mí. Sigo aquí, sigo luchando. Esto no acaba aquí». Pero antes de que pudiera terminar, un resplandor de luz atrajo la atención. Un nuevo revuelo, otro grupo, más figuras emergiendo de la oscuridad, todos vestidos igual, con insignias que identificaban a la unidad especial de la policía. «No se muevan. Estamos aquí para arrestar a todos ustedes». Y en medio del tumulto, Alejandro se dio cuenta de un verdadero horror. No solo el pasado de Samuel estaba atrapado en una red de traición, sino que su propia vida también estaba en juego. Se sentía como si cayese a un abismo. La conexión emocional con Samuel era más profunda de lo que había pensado. Pero las verdades que venían a la luz eran demasiado difíciles de digerir. «El tiempo se nos acaba», gritó la hermana de Samuel, comenzando a moverse. Pero una figura del grupo de la unidad especial la detuvo. «No, no se acerquen». El caos se intensificaba y Alejandro sintió que todo se derrumbaba. La oscuridad de la noche parecía tragarlos a todos. Y Alejandro se preguntó si había alguna salida. La revelación de que Samuel era un hombre atrapado, no solo un mendigo, lo golpeó profundamente. Pero la línea entre la lealtad y ¿Samuel, su padre o un antiguo amigo de Alejandro? El peligro acechaba y la verdad se deshilachaba ante sus ojos, llevándolos a un futuro incierto y lleno de secretos aún más oscuros. La tensión era palpable mientras el padre de Samuel avanzaba. Alejandro no podía evitar sentir su corazón latir con fuerza. «Samuel», murmuró, sabiendo que todo lo que había creído conocido sobre él estaba a punto de desmoronarse. Los hombres del grupo, aún amenazantes, no se movían. La tensión estaba en el aire, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. «Samuel, levántate», gritó su hermana, la desesperación marcando cada palabra. El padre de Samuel se acercó, sus manos extendidas. «No toques a mi hijo». Su voz era un rugido, fuerte,
y posesivo. Pero antes de que pudieran procesar el caos, un sonido resonó. Un disparo más, retumbante, y un eco de dolor atravesó la noche. Los ojos de todos se volvieron hacia el hombre en el traje oscuro. El miedo llenó el aire. Alejandro sintió que se le helaba la sangre mientras el hombre con la pistola se reía. ¿Creías que podrías escapar de tu pasado, Samuel? ¿He creído que no regresarías jamás? Con un movimiento rápido, apuntó hacia el padre. ¡No, espera!, gritó Samuel, intentando levantarse, arrastrándose aún por el suelo. El pánico iluminó su rostro, y en ese momento la verdad se desató como una tormenta. Él no solo es tu padre. ¡Él es el que te vendió!, gritó su hermana. La revelación le cayó a Alejandro como un balde de agua fría. La declaración reverberó. La traición, el dolor, todo encajaba como piezas de un rompecabezas roto. «No puede ser», murmuró Alejandro temblando. Sus ojos se abrieron como platos, el horror surgiendo por cada válvula de su ser. «Tenía que sobrevivir. No podía decirte», susurró Samuel, y sus palabras estaban llenas de un pesar profundo. Aún en el suelo, con su dolor expuesto, la revelación fue un trago amargo que lo desgarró aún más. «Nunca quise que esto te afectara. Nunca quise», intentó explicar, pero su mirada era la de un hombre que había perdido todo. Las miradas se entrelazaron, buscando respuestas en medio del caos. La atmósfera vibraba por la tensión. El hombre en el traje, arrogante y seguro, dijo: «El pasado siempre alcanza, Samuel, siempre». Su risa era fría, como el hielo cortante. Pero entonces un grito agudo irrumpió desde el fondo de la calle. Un coche negro, aparcado, comenzó a retroceder, llevándose una figura en su interior. «¡Suelta el arma!», gritó un oficial de policía. Y de repente, los hombres armados comenzaron a dispersarse, pero no sin antes lanzar una última mirada cargada de veneno a Samuel. La escena se volvió un caos. La familia separada, las promesas hechas añicos. Alejandro se quedó en el medio, luchando por entender lo que acababa de escuchar. «No importa lo que creas», le dijo Samuel, intentando acercarse. «Debes confiar en mí. Sigo aquí, sigo luchando. Esto no acaba aquí». El vez que pudiera terminar, un resplandor de luz atrajo la atención. Un nuevo revuelo. Otro grupo. Más figuras emergiendo de la oscuridad. Todos vestidos igual, con insignias que identificaban a la unidad especial de la policía. «No se muevan. Estamos aquí para arrestar a todos ustedes». Y en medio del tumulto, Alejandro se dio cuenta de un verdadero horror. No solo el pasado de Samuel estaba atrapado en una red de traición, sino que su propia vida también estaba en juego. Se sentía como si cayese a un abismo. La conexión emocional con Samuel era más profunda de lo que había pensado, pero las verdades que venían a la luz eran demasiado difíciles de digerir. «El tiempo se nos acaba», gritó la hermana de Samuel, comenzando a moverse, pero una figura del grupo de la unidad especial la detuvo. «No, no se acerquen». El caos se intensificaba y Alejandro sintió que todo se derrumbaba. Entonces, en medio del griterío y los destellos de luces azules intermitentes, otra figura emergió del coche negro. Era una mujer, sus rasgos marcados por una determinación férrea. Con una mirada aguda, se dirigió directamente hacia Samuel. Lleva una insignia todavía más impactante: directora de la Unidad contra Crimen Organizado. «¿Samuel?», dijo, toda la atención girando hacia ella. «Eres el testigo clave. Sabías esto, ¿verdad?». Los gritos cesaron por un momento. Todos quedaron congelados, el aire tenso como un alambre de acero. «¿Testigo clave?», repitió Alejandro, la confusión dibujándose en su rostro. La revelación lo golpeó con fuerza, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «Eres el hijo del hombre que ha estado moviendo los hilos en las sombras», continuó ella,
sin apartar la mirada de Samuel. Todo este tiempo hemos estado esperando tus palabras. Tienes que hablarnos, Samuel. Esto no es solo sobre ti, es más grande de lo que puedes imaginar. Alejandro sintió que el suelo se abría a sus pies. En su mente las piezas caían en su lugar, pero no como esperaba. Samuel no solo era un mendigo con un pasado oscuro, estaba atrapado en una conspiración que los amenazaba a todos. Él no es quien creías, insistió la mujer, su tono lleno de urgencia. Él puede salvarlo todo o condenarlo. Tu silencio nos ha costado demasiado. La mirada de Samuel se desvaneció en el horror. No entiendo, murmuró. Las palabras apenas podían sostener su sentido. Su mundo había roto. En ese instante, todo lo que había creído saber se desmoronó. «Samuel», gritó su hermana, ahora desesperada, mientras la mujer daba un paso al frente, presionando. «Esta es tu oportunidad. Habla ya o perderás todo». Pero cuando la noche parecía lista para darle una oportunidad, un segundo disparo cargó en el aire, un ruido seco que resonó con la brutalidad de un destino sellado. Un cuerpo se desplomó al suelo, el padre de Samuel caído, sin vida. El caos estalló nuevamente. Todo se volvió un torbellino de gritos, luces y sombras danzantes. Alejandro puso sus manos en su cabeza, sintiendo como si el mundo se estuviese desmoronando. «¿Qué acaba de pasar?», pensó, sintiendo que la tierra se alejaba bajo sus pies. La verdad estaba al borde de revelarse, pero otra estruendosa explosión resonó, y el horizonte se oscureció. Con la incertidumbre sobre el futuro, la historia que creían conocer estaba lista para dar un giro que dejaría a todos sin aliento. La noche se desvanecía y los secretos estaban a emerger. ¿Qué más se esconde en la oscuridad?, se preguntó Alejandro, mientras la oscuridad los envolvía. La noche se desvanecía lentamente, como si el cielo mismo llorara por lo que acababa de suceder. Todo quedó en un silencio tenso después del disparo, resonando en el aire como un eco desesperado. Alejandro miró la escena, sus ojos abrumados por la realidad que se desarrollaba ante él. Samuel yacía en el suelo, su respiración entrecortada. Su hermana, que había sido un faro de esperanza, ahora se encontraba deshecha. «Samuel, por favor, aguanta», gritó, pero su voz estaba rota, cada sílaba llena de dolor. Alejandro sintió que el nudo en su garganta crecía. La presión en su pecho era casi insoportable. Pero en medio del caos, algo aún más sorprendente sucedió. El hombre en el traje se rió, esa risa fría que resonaba como un cuchillo afilado. ¿Creías que esto era solo un juego? ¿Que el pasado no te alcanzaría? ¡Mira dónde estás ahora! Antes de que alguien pudiera procesar su burla, un estruendo ensordecedor llenó el callejón. Un vehículo negro, idéntico al que había aparecido antes, irrumpió. Pero esta vez se detuvo con una fuerza que hizo temblar el asfalto. Las puertas traseras se abrieron de golpe, y de ellas emergieron un par de hombres armados con armas automáticas, sus miradas decididas y llenas de furia. «Suéltalo», ordenó uno de ellos, apuntando directamente al hombre en el traje. La atmósfera se volvió más intensa, la tensión palpable como una cuerda lista para romperse. Había algo en el rostro del hombre en el traje que denotaba un poder oculto, un control que no había mostrado hasta ahora. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró Alejandro, incapaz de apartar la vista. A su lado, la hermana de Samuel apenas podía sostenerse, su mundo reduciéndose a la imagen de su hermano sufriendo en el suelo. «Esos son de la seguridad privada de la familia», chilló ella de repente. «Han venido a protegerlo». Alejandro se sintió helado. Las revelaciones se amontonaban como tormentas, abrumando su mente. «¿Familia? ¿Samuel?»,
de un mendigo a un hombre cuyas raíces se entrelazaban con poderosos. Todo parecía confuso. En ese instante, el hombre del traje sonrió, su expresión relajándose, mientras la situación giraba a su favor. Oh, ya veo, parece que mis viejos amigos han venido a jugar, dijo, su voz llena de desprecio. Samuel, aún en el suelo, entrecerró los ojos y logró murmurar: «No estoy en sus manos». Sus palabras eran débiles, pero un ardor de emoción brillaba en su mirada. Con un esfuerzo sobrenatural, se puso de pie, aunque tambaleándose. Las miradas se centraron en él, el héroe que había estado escondido entre sombras. Pero entonces, un giro inesperado interrumpió la escena. En medio de ese caos, su hermana, con una valentía que hacía eco en sus lágrimas, se abalanzó hacia el hombre en el traje. Con furia gritó: «Tú lo arruinaste todo. Fue tu culpa. Nos has destruido a todos». A medida que estas palabras surgían de sus labios, un nuevo nivel de tensión emergió. Los ojos del hombre en el traje chisporrotearon de furia. «¿Eres tan estúpida como para seguirle el juego? No deberías haberte acercado». Y en un movimiento rápido, la palanca de la situación se volvió nuevamente hacia él. Alzó su arma, apuntando directamente hacia la hermana de Samuel. «¡No!», gritó Samuel, extendiendo la mano para detenerlo. Pero en ese instante, un segundo disparo sonó. La escena quedó congelada. La hermana de Samuel se cruzó en el camino de la bala, y un grito desgarrador escapó de sus labios mientras el impacto la despojaba de su fragilidad. El impacto hizo que Alejandro cayera de rodillas. Se sintió atrapado en un bucle de horror, incapaz de comprender lo que había visto. El cuerpo de la hermana de Samuel se desplomó, mientras él quedaba inmóvil. Una ola de pánico y terror invadiendo cada rincón de su ser. «¡No!», Samuel gritó, desesperado. Pero algo curioso pasó en ese momento. Una figura del coche negro se asomó y gritó: «Tiene que hablar, Samuel. Es ahora o nunca». La escena se toreó en una nueva dirección, revelando un nuevo nivel de traición que jamás podrían haber imaginado. En medio del caos, Alejandro entendió que lo que había en juego iba más allá de ellos. La verdad, la libertad de Samuel y su propia vida estaban en una balanza, y un gran secreto estaba a punto de ser revelado. Pero las sombras de la noche se cernían, y él ¿podrían sobrevivir a lo que estaba por venir? ¿Cuánto tiempo podían permanecer en pie antes de que todo se desmoronara de una vez por todas? Incluso mientras el eco del disparo aún retumbaba en sus oídos, la pregunta quedó herméticamente sellada en el aire. ¿Qué más se avecinaba en esa oscura noche? ¿Y quién era realmente aliado o enemigo? La noche se desvanecía lentamente, como si el cielo mismo llorara por lo que acababa de suceder. Todo quedó en un silencio tenso, resonando en el aire como un eco desesperado. Alejandro miró la escena, sus ojos abrumados por la realidad que se desarrollaba ante él. Samuel yacía en el suelo, su respiración entrecortada. Su hermana, que había sido un faro de esperanza, ahora se encontraba deshecha, gritando su nombre. «Samuel, por favor, aguanta», gritó, pero su voz estaba rota, cada sílaba llena de dolor. Alejandro sintió que el nudo en su garganta crecía. La presión en su pecho era casi insoportable. Pero en medio del caos, algo aún más. ¿Creías que esto era solo un juego, que el pasado no te alcanzaría? Miren dónde están ahora. Antes de que alguien pudiera procesar su burla, un estruendo ensordecedor llenó el callejón.
Un vehículo negro, idéntico al que había aparecido antes, irrumpió, pero esta vez se detuvo con una fuerza que hizo temblar el asfalto. Las puertas traseras se abrieron de golpe, y de ellas emergieron un par de hombres armados con armas automáticas, sus miradas decididas y llenas de furia. «¡Suéltalo!», ordenó uno de ellos, apuntando directamente al hombre en el traje. La atmósfera se volvió más intensa, la tensión palpable como una cuerda lista para romperse. Había algo en el rostro del hombre en el traje que denotaba un poder oculto, un control que no había mostrado hasta ahora. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró Alejandro, incapaz de apartar la vista. A su lado, la hermana de Samuel apenas podía sostenerse, su mundo reduciéndose a la imagen de su hermano sufriendo en el suelo. «Esos son de la seguridad privada de la familia», chilló ella de repente. «Han venido a protegerlo». Alejandro se sintió helado. Las revelaciones se amontonaban como tormentas, abrumando su mente. ¿Familia? ¿Samuel? De un mendigo a un hombre cuyas raíces se entrelazaban con poderosos. Todo parecía confuso. En ese instante, el hombre del traje sonrió, su expresión relajándose mientras la situación giraba a su favor. «Oh, ya veo. Parece que mis viejos amigos han venido a jugar», dijo, su voz llena de desprecio. Samuel, aún en el suelo, entrecerró los ojos y logró murmurar: «No estoy en sus manos». Sus palabras eran débiles, pero un ardor de emoción brillaba en su mirada. Con un esfuerzo sobrenatural, se puso de pie, aunque tambaleándose. Las miradas se centraron en él, el héroe que había estado escondido entre sombras. Pero entonces, un giro inesperado interrumpió la escena. En medio de ese caos, su hermana, con una valentía que hacía eco en sus lágrimas, se abalanzó hacia el hombre en el traje. Con furia, gritó: «Tú lo arruinaste todo. Fue tu culpa. Nos has destruido a todos». A medida que estas palabras surgían de sus labios, un nuevo nivel de tensión emergió. Los ojos del hombre en el traje chisporrotearon de furia. «¿Eres tan estúpida como para seguirle el juego? No deberías haberte acercado». Y en un movimiento rápido, la palanca de la situación se volvió nuevamente hacia él. Alzó su arma, apuntando directamente hacia la hermana de Samuel. «¡No!», gritó Samuel, extendiendo la mano para detenerlo. Pero en ese instante, un segundo disparo sonó. La escena quedó congelada. La hermana de Samuel se cruzó en el camino de la bala, y un grito desgarrador escapó de sus labios mientras el impacto la despojaba de su fragilidad. El impacto hizo que Alejandro cayera de rodillas. Se sintió atrapado en un bucle de horror, incapaz de comprender lo que había visto. El cuerpo de la hermana de Samuel se desplomó mientras él quedaba inmóvil, una ola de pánico y terror invadiendo cada rincón de su ser. «¡No!», Samuel gritó, pero algo curioso pasó en ese momento. Una figura del coche negro se asomó y gritó: «¡Tiene que hablar, Samuel! ¡Es ahora o nunca!». La escena se toreó en una nueva dirección, revelando un nuevo nivel de traición que jamás podrían haber imaginado. Samuel, en lugar de caer en la desesperación, sintió cómo su pasado se encarnaba en su presente. «Yo no puedo hacer esto», murmuró, su mirada vacilando entre la verdad y la traición. Entonces, de pronto, un paso adelante lo cambió todo. «No soy quien creen que soy», gritó. «Mi nombre, mi pasado. No soy el hijo que todos creen». ¡Pum! La revelación cayó como un rayo. Alejandro parpadeó, confundido, la mente dando vueltas. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó, el miedo calando profundo en su pecho. Samuel lo miró, su voz reverberando en la noche. «Soy un agente encubierto, infiltrándome en el círculo criminal por años,
Usaron mi historia para proteger un secreto aún más grande. Soy hijo de un traidor, de un hombre que nunca fue parte de una familia rica. He estado buscando venganza. El aire se volvió gélido y Alejandro sintió que la realidad se desvanecía. Todo lo que pensaba saber sobre Samuel se desmoronó en un instante. Nadie sabía qué pensar. No hubo tiempo para más. Otro disparo resonó, ahora en dirección al coche negro. ¡Retrocedan!, gritó uno de los hombres armados, y el caos se desató nuevamente. Mientras la gente corría, las verdades se entrelazaban, y lo que había comenzado como una historia de redención había cobrado una oscuridad aterradora. La confusión reinaba, y Samuel quedó en el centro del ojo del huracán. Los hombres de la familia de Samuel, sus enemigos y aliados, todos se mezclaban en un torbellino de emociones. Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Realmente era un agente encubierto? ¿O era solo una excusa para encubrir su verdadero propósito? La noche se cerró sobre ellos, y mientras los ecos de los disparos resonaban, el juego de traiciones había subido de nivel. ¿Cuál sería el verdadero precio que Samuel tendría que pagar por sus secretos? Mientras el caos continuaba, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero peligro no era solo el hombre en el traje, ni siquiera el dolor de la hermana de Samuel. El verdadero peligro era lo que Samuel estaba dispuesto a sacrificar por obtener respuestas. Y eso lo llenó de terror. ¡Samuel!, gritó, pero la distancia entre ellos parecía insalvable. La noche se llenó de sombras, y Alejandro se dio cuenta de que todavía había mucho más por descubrir. ¿Estaba Samuel dispuesto a pasar por encima de todo, si eso significaba encontrar su verdad? ¿Qué haría cuando se diera cuenta de que su venganza podría costarle más de lo que había planeado? La pregunta quedó en el aire, como un susurro entre las sombras, y Alejandro supo que esto apenas comenzaba. La noche se transformó en un espectáculo de luces parpadeantes, un contraste entre la desesperación y la esperanza. Samuel, con una respiración entrecortada, se vio atrapado entre las sombras y la verdad. Resonaban como un eco sin. Gritó la mujer del coche negro, su voz firme y decidida. La urgencia en su tono hizo que todos contuvieran la respiración. Samuel sintió el peso de la mirada del mundo sobre él. Un mundo en el que sus decisiones podían cambiarlo todo. «¡Habla!», insistió su hermana, mientras caía de rodillas, temblando, incapaz de enfrentar el desastre que amenazaba a su familia. Samuel sabía que no podía permitir que su miedo lo gobernara. Las revelaciones de su vida, su verdadera identidad, su misión, palpitaban en su pecho. Eran su pasado y su futuro, todo en un momento. «Soy un agente encubierto», lanzó de una vez, su voz resonando como un trueno. «Y todo lo que he hecho ha sido para atraparlo a él», señaló al hombre en el traje. «He estado buscando pruebas de sus crímenes, de la red que conectaba a todos ellos, incluidos a los que están aquí ahora». Su dedo tembló al señalar a los hombres que se acercaban. El silencio fue ensordecedor. Cada mirada se centró en él, cada respiración. «No me vas a ganar», dijo el hombre en el traje, pero la duda comenzaba a asomar en su mirada. Samuel se enderezó, un destello de confianza iluminando sus ojos. «Ya no soy un peón, soy el que juega la partida, y voy a revelar la verdad», dijo, su voz resonando con una nueva determinación. Alejandro sintió que el nudo en su pecho empezaba a aflojarse, mientras la mujer del coche negro emitió una orden. «¡Deséchenlos!». Y así,
la situación se abrió camino hacia un nuevo desenlace. Los hombres armados avanzaron al unísono, dispuestos a actuar ante la amenaza que significaba el hombre en el traje y su red delictiva. Todo sucedió en un torbellino de acción. Luces parpadeantes, gritos de sorpresa y el sonido de pasos rápidos se entremezclaron en el aire. En ese desorden, la sangre de la hermana de Samuel manchó el suelo, enredando las emociones de todos. «No puedo perderte», rugió Samuel, mientras corrió hacia donde yacía ella. «¡Samuel!», gritó Alejandro, pero él estaba enfocado. Con manos temblorosas, tomó la cabeza de su hermana y su mirada se encontró con la suya. Ella respiraba lentamente, sus ojos llenos de amor y temor. «Eres un héroe», murmuró su hermana, su voz tenue. «No dejes que esto termine aquí». En ese instante, Samuel supo que si tenía una oportunidad de cumplir su misión, no podía permitir que el miedo lo detuviera. Un nuevo disparo resonó, pero esta vez la unidad especial ya estaba en movimiento. Policías equipados con chalecos se lanzaron hacia la escena, y el caos se transformó en orden por un breve instante. La verdad emergía entre balas y gritos, como una flor en medio de la tormenta. Al final, las tensiones se relajaron poco a poco. La mujer del coche negro se apropió de la situación, asegurando que los hombres del traje fueran trasladados. «Tú, Samuel, has hecho más de lo que nadie esperaba», dijo, admirando su valentía. «Ahora, este es un nuevo comienzo». Con su hermana en brazos, Samuel sintió que una chispa de esperanza iluminaba su corazón. La noche había sido testigo de tragedias, pero también de transformaciones inesperadas. Sabía que echaba su futuro a las llamas de la verdad, pero en sus manos tenía la oportunidad de resurgir, y así, un cambio en el aire, un susurro de renacimiento. Aunque el camino aún estaba lleno de interrogantes, había un plano más alto en juego. La vida no resultaría fácil, pero estaba preparado para luchar por su nueva vida, por su familia, por todo lo que ahora valoraba. Mientras se alejaban, Alejandro lo miró fervientemente. «¿Y ahora qué haremos?». Samuel sonrió levemente, la determinación brillando en sus ojos. «Encontraremos la verdad, juntos». En ese instante, el clamor del futuro se mezcló con las sombras del pasado, como un abrazo de posibilidades. Pero esta historia no termina aquí. La oscuridad siempre acecha en las esquinas, y nuevos desafíos siempre surgirán. Pero para ti, lector, este es el momento de unirte a nosotros en esta travesía. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que necesitan ser contadas. Aplasta ese botón de like ahora. Tu apoyo es crucial para alimentarlos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y las emociones que esta historia ha despertado en ti. Y lo más importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu compromiso es el motor de esta comunidad. No esperes ni un segundo más para apoyar.